Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. La situación en Venezuela está cada vez peor, pero a pesar de eso, los venezolanos siguen armándose de valor, siguen saliendo a las calles a intentar tumbar al tirano. En nuestro podcast de hoy, con Andrea Rondón, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro del Comité de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad, hablaremos de los últimos impactantes sucesos en Venezuela. La situación de Leopoldo López, el llamado a una constituyente por parte del dictador, la terrible represión que va incluso en aumento y bueno, lo que los venezolanos pueden esperar en el corto plazo dadas las circunstancias que están atravesando. Andrea, buenos días y muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Andrea, pues yo quiero empezar preguntándote por lo que nos tiene preocupados a muchos. Anoche Venezuela, los venezolanos y desde afuera quienes seguimos lo que está ocurriendo en tu país, estábamos impactados porque se empezó a especular sobre el paradero de Leopoldo López. Se dijo incluso que había ingresado sin signos vitales al hospital militar. ¿Qué se sabe en este momento sobre eso? Hasta ahorita información cierta y exacta todavía no hay. Lo que había era, en días previos, Lilian Tintori y su esposa, pues lo que venía denunciando es que tenían semanas sin poder ver a Leopoldo López, y pues lamentablemente anoche es una consecuencia o es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo todos los venezolanos, y es la falta de información. No tenemos medios tradicionales de comunicación para contrastar o verificar la información, porque esta información sobre López surgió de una cuenta de Twitter de uno de los periodistas más seguros y más confiables. Por lo cual te imaginarás, la expectativa que se generó y el estrés fue muy grande, y todavía no se ha normalizado la situación porque todavía no tenemos información cierta. La propia esposa no tiene información cierta al respecto. Claro, Andrea, pues anoche también Diosdado Cabello mostró un video donde aparece supuestamente Leopoldo diciendo la fecha y la hora y diciendo que se encuentra bien. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan al respecto? Lilian, ¿qué ha dicho al respecto de este video? No había pronunciamiento de Tintori que yo sepa hasta la fecha o hasta el momento. Lo que sí había es pronunciamiento de varios dirigentes políticos, de varios periodistas, y aunque todavía estamos en el ámbito de la especulación, porque lo que te digo, lamentablemente no hay nada cierto, pero se juega la desinformación, se duda de verdad de la fecha del video, de en qué momento fue grabado, porque se duda de la veracidad incluso del video mismo. O sea, lamentablemente esto de Leopoldo López ha sido una de las informaciones más trascendentes y con más ruido que ha generado, pero esto es de una cadena también de desinformación que ha venido por parte del gobierno y que juega eso, a generar mayor desestabilización en la población en general. Claro, Andrea, también ayer pues hubo una nueva marcha en Venezuela y fue una jornada bastante reprimida por la dictadura. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó ayer. Bueno, ya ayer, contando, son 33 días de resistencia por parte de los venezolanos en cuanto a manifestaciones por la crisis que se generó a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que lo habíamos comentado en la entrevista anterior tú y yo. Una marcha más que tuvo mayor represión y lo que te anticipaba es eso. La marcha de ayer fue una de tantas en estos 33 días de resistencia. El día de ayer fue 33 días de resistencia por parte de los venezolanos, de esta crisis que se inició con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que lo habíamos hablado la vez anterior, y lo que habíamos anticipado muchos de nosotros era la represión iba a ser mayor porque la determinación de los venezolanos en exigir la restitución del Estado de Derecho, la destitución de los magistrados, del CNE y en general, es mucho mayor nuestra determinación en ese sentido. Y la represión ayer fue muy fuerte, más de 100 heridos en los municipios Chacao y Baluta. Ya en lo que va de abril pueden haber ya muchos más de 10 muertos confirmados con nombre y apellido y con las edades, que lamentablemente las edades son entre 17 y 25 años.
Ujú. Andrea, otra cosa que te quería preguntar es, bueno, pues esta semana también a Nicolás Maduro se le ha ocurrido convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora lo que hemos visto es la reacción tanto del pueblo venezolano como de, por ejemplo, la MUD oponiéndose a esto. ¿Qué hay detrás de esta convocatoria que ha hecho Nicolás Maduro al respecto? Es un fraude contra la Constitución de 1929, respecto de la cual yo tengo una posición muy firme. No es una constitución en los términos de derecho constitucional moderno, porque fue además convocada por mecanismos distintos a los legalmente previstos en aquella época, y lo de hoy lo de estos días es un fraude más contra esa constitución. Ese mecanismo, tal y como lo tienen planteado, no está previsto. Es una forma más de consolidar esta dictadura que ya existe del año 99. Pues. Andrea, ¿tú crees que cuál era la intención de Maduro al hacer esto? ¿Crees que él pensó que esto iba a calmar un poco los ánimos y que tal vez el pueblo venezolano se daría cuenta que era una trampa? No sé, muchos lamentablemente consideran que estos son para desviar la atención o botes de humo, como le dicen. En realidad, todas estas elementos hay que considerarlos detenidamente. Tal vez sí está haciendo bella las manifestaciones y estas convocatorias que ya llevamos, con el día de hoy son 34 días. No haya habido nunca una determinación tan fuerte y tan contundente que se refleje de este modo por parte de los venezolanos. Y tal vez sea una estrategia para ver cómo sortea esta situación, para ver cómo se mantiene con esta situación, porque esto, creo que te lo había comentado, no había ocurrido en momentos anteriores. Hablábamos de 2014, tú que estabas muy informado de nuestra situación, y no se parece ni siquiera a la situación de 2014. Esto es completamente distinto e inédito en cuanto a la reacción de los venezolanos. Claro, Andrea, con todo lo que está sucediendo en este momento, que vemos a Maduro tal vez, como tú dices, haciendo cosas como llamando a una Asamblea Nacional Constituyente para aplacar un poco los ánimos y ya tomando pues medidas desesperadas, aumentando la represión y todo esto, y además que vemos por otro lado una movilización tan grande de la sociedad civil. ¿Tú crees que la situación está mejorando? Es decir, ¿crees que están avanzando hacia una salida? No, lamentablemente no te tengo una respuesta a eso. Lo que sí te digo es que hay una mayor resistencia, hay una mayor contundencia en la resistencia a lo que está ocurriendo. No sé en qué va a parar esto, lamentablemente no tenemos certidumbre los venezolanos en qué va a parar todo esto. Lo que sí te puedo decir con certeza es que muchos de nosotros no abandonaremos la calle ni abandonaremos nuestros espacios para denunciar la violación de derechos y libertades que estamos sufriendo cada día, cada uno de nosotros. Andrea, una pregunta que yo le hago muy comúnmente a la gente que entrevisto sobre Venezuela es si ellos creen que Venezuela pueda llegar a ser como Cuba. Algunos me dicen que no, que eso no pasaría porque los venezolanos son diferentes y que ahora se nota que están, cuando están oponiéndose de esta manera y pues poniendo sus vidas en riesgo y todo. Otros me dicen, bueno, si pasa el tiempo y esto continúa así, seguramente sí. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que hay posibilidad de que Venezuela llegue a ser como Cuba? Yo pienso que ya estamos como una Cuba, ya como una Cuba moderna, eso sí, no es la Cuba del siglo pasado o bajo la dictadura de las democracias del siglo pasado, pero como Cuba sí estamos. Por ejemplo, alguien me decía, un extranjero que nos visitó en algún momento, nos decía, tienen infraestructura, tienen centros comerciales, y él decía, revisa quién está comprando, revisa cómo está el inventario de esas empresas, revisa si efectivamente hay libertad de empresa y propiedad privada, para que efectivamente me digas si existen modos, si existen centros comerciales. Eso es solamente un ejemplo. Puedes verlo en otros ejemplos. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Nosotros no tenemos prensa. Los medios tradicionales de comunicación no existen aquí en Venezuela. Nuestros medios de comunicación son las redes. Es decir, es una dictadura muy moderna. Pero no hay mucha diferencia con Cuba si me preguntas honestamente. Claro, bueno, Andrea, pues muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Muchas gracias a ti, Vanessa. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para escuchar todos nuestros programas y nos vemos en una próxima emisión.